El fenómeno de los ataques por internet, los hackeos, los secuestros, la vulneración de los sistemas de las empresas y también de las instancias de gobierno se ha convertido ya en un tema pues de preocupación mundial. De hecho, en estos últimos encuentros de los países que integran el G7, la ciberseguridad ha ocupado pues un lugar preponderante en las charlas de estas 7 naciones que constituyen el G7. Vamos a platicar sobre el fenómeno con Pablo Corona. Él es vicepresidente adjunto del Comité de Ciberseguridad de la Asociación de Internet MX. ¿Por qué? Pues porque también en México es un flagelo que ha venido cada vez pues teniendo más presencia con los estragos que eso implica en términos económicos y de pues seguridad para los usuarios de la red. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Pablo? ¿Qué tal, Darío? Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación y gracias a tu auditorio también. El 15% de las empresas mexicanas sufrieron un ataque exitoso que pues afectó su información. Esto de acuerdo con el primer estudio de ciberseguridad que ustedes elaboraron. ¿Cuáles son las principales conclusiones de este análisis que nos pudieras compartir? Me gustaría aumentar esta información que acabas de decir en esa conclusión, porque si bien el 15% sufrieron de forma exitosa para los atacantes un ataque de ransomware, otro 25 más, o sea, en total 40, fueron víctimas o objetivo de algún ataque de ransomware. Ahora, el 25% logró detener el ataque y no tener un impacto mayor. Entonces, esa es una primera conclusión que me parece relevante, porque de la mitad de las empresas, el 40%, sufrieron o fueron objeto de algún intento de vulneración por ransomware. Ahora, muchas de ellas lograron contenerlo porque tenían respaldos, porque tenían alguna información adecuada, pero eso no quita que hayan tenido pocas afectaciones, porque podrían haber tenido interrupciones en el servicio o en sus negocios. Y para darnos una idea de los números, el costo promedio para las empresas mexicanas en este tipo de vulneraciones fue de por lo menos 1.2 millones de pesos para cada vulneración. Entonces, eso habla de cuánto estamos teniendo como problema en general el número de empresas que al final, hablando solo de ransomware, hablábamos de que el 40 fueron objeto de alguno de estos. Pero más de la mitad de las empresas, el 53%, fueron víctimas de alguna vulneración en general, ya haya sido no forzadamente solo del ransomware, que al final este ransomware es de los problemas más grandes que han crecido recientemente, pero podría haber sido de robo de identidad, de fraude, de suplantación, de phishing, de alguna otra metodología que utilizan los delincuentes. Entonces, me parece que es un problema que ha ido creciendo. Conforme crece también la penetración de Internet, recordemos que en el último estudio que publicamos, el crecimiento que hubo del 2019 al 2020 en el número de usuarios de Internet fue por lo menos del 10%. Entonces, cada vez tenemos más usuarios y que no siempre son usuarios expertos en sistemas y no tienen por qué hacerlo. Todos los usuarios lo que esperamos es usar de manera muy sencilla el celular, la computadora y poder acceder a través de ellos a productos o servicios. El problema es que de eso se aprovechan los atacantes porque el usuario que no es sofisticado, pues de alguna manera cuando ve algo que se le hace muy fácil o demasiado bueno para ser verdad, muchas veces confía en ese tipo de ofertas y es cuando caen tanto las personas como las empresas, porque al final las empresas dependen de sus empleados. Oye, Pablo, ¿quiénes están detrás de estos ataques de ransomware? Hay distintos grupos, la mayoría se han ligado a grupos criminales y me gustaría dar dos ejemplos importantes. El día de ayer hubo una noticia de que agarraron en Ucrania a unos criminales de un grupo llamado CLOP y un grupo muy grande que había afectado en Corea del Sur a distintas empresas, pero en particular a la cadena de tiendas departamentales más grande de Corea del Sur, que por culpa del ransomware cerró la mitad de sus tiendas. Entonces, el gobierno de Corea del Sur estuvo colaborando con distintos otros gobiernos y ayer
cuando estuvieron en la redada para agarrar a estos delincuentes, estaba presente la policía de Corea del Sur. Entonces, y los agarraron en Ucrania. Y está muy relacionado con países de esa parte del Medio Oriente y Oriente del mundo, muchas veces relacionados con gente en China, gente en Rusia, gente en Ucrania y en los países de este Medio Oriente. Tanto así que en la cumbre que hubo, en la reunión que hubo el día de ayer también entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de Rusia, el presidente de Estados Unidos le pidió al presidente ruso que de alguna manera, si tenía alguna influencia con la gente que tenía control sobre estos ataques, tuvieran cuidado de no atacar, y le dio una lista de 16 entes del gobierno federal como infraestructuras críticas para que no fueran atacadas por este tipo de temas, lo cual me parece muy relevante, ¿no? O sea, porque no forzosamente quiere decir que es el gobierno ruso el que está atacando, pero si un mandatario de un gobierno le pide a otro, ayúdanos a que no se ataquen estas infraestructuras, lo cual me parece relevante. Y uno segundo, que es una noticia de hace pocas semanas, hace un par de semanas, en donde el gobierno de Estados Unidos elevó el grado con el que perseguirá a los atacantes que perpetren ataques de ransomware al mismo nivel de persecución que tiene con el terrorismo. Y tanto así que otro grupo que hace poco supimos de una noticia que la Lotería Nacional fue víctima de un ransomware, y 2 días antes de que se venciera el plazo, que ya les habían estado pidiendo como prórrogas y se habían estado alargando las cosas, pero 2 días antes de que venciera el último plazo, que dijeron estos delincuentes, ya no vamos a dar más tiempo y vamos a publicar la información y vamos a destruir sus llaves, desaparecieron como grupo delictivo y dijeron, publicamos las llaves, ya no queremos saber nada de esto, y abrieron el cifrado de manera gratuita. Esto me parece que no es una coincidencia. Yo creo que tiene que ver con que los delincuentes se sienten amenazados también por los gobiernos que cada vez tienen mayores capacidades de investigación, de colaboración y de reacción, En el y entonces caso, toman decisiones como esta. en el caso de México, ¿tú sientes que el gobierno tiene esa capacidad? En los últimos No, meses hemos visto cómo han sido blanco agencias del gobierno mexicano de estos ciberdelincuentes. no me parece en el gobierno mexicano que tengan esa capacidad si lo hacen solos. Me parece que lo han logrado cuando hacen colaboración con otros gobiernos. Pero desafortunadamente el gobierno mexicano no creo que tenga la capacidad, sobre todo de negociación a ese nivel y de lograr encontrarlos a ese nivel. Sin embargo, tenemos en México, por ejemplo, a la Guardia Nacional, que tiene el CERT MX, que viene desde hace muchos años, desde antes que eran la Policía Federal, la Unidad de Investigación Científica de la Guardia Nacional, que le llamamos de cariño la Policía Cibernética, que tienen todo un centro de investigaciones para identificar, perseguir este tipo de actividades. Me parece que hay capacidades para identificarlos y encontrarlos. Ahora, lograr coaccionarlos y hacer que se bajen de ese tipo de actividad, solo el gobierno de México me parece que no tiene mucho empuje, pero colaborando con otros lo han logrado. Y a nivel de personas físicas y de empresas, personas morales, ¿cuál sería, digamos, la recomendación para cubrirse, blindarse de estos crecientes ciberataques o de estos ataques de ransomware? Yo les daría 3 recomendaciones muy puntuales. La primera es, hagan respaldo de su información. El ransomware lo que hace es cifrar la información y pedir un rescate a cambio de volver a tener acceso a ella. Pero si tenemos un respaldo de información, vamos a podernos quitar ese problema que significaría la pérdida de la información, y que sean respaldos frecuentes, que probemos que funcionan y que están en un medio que está fuera de línea y que podemos ocupar solo cuando queremos restaurarlo. Ahora, segundo, no todos los ransomware solo cifran la información, también ahora se ha puesto de moda que te amenazan con publicar la información. Entonces, mantener actualizados los sistemas es otro punto importante. La mayoría de estos software maliciosos ocupa una vulnerabilidad existente en los sistemas que la mayoría de las veces ya ha sido corregida por los fabricantes del software a través de parches y actualizaciones. Entonces, mantener los equipos
con parches y actualizaciones de lo más reciente que haya publicado el fabricante, es otra recomendación. Y el tercero, la autenticación de los usuarios. No usar la misma contraseña en más de un servicio, cambiar la contraseña cuando sepamos que hubo una vulneración y, si es posible, activar el segundo factor de autenticación. En México lo conocemos todos porque en la banca es obligatorio tener un segundo factor, como estos generadores de números, ya sea en un software, en un aparatito que genera el número para el acceso a las transferencias. Eso se puede activar para los software corporativos, para las redes sociales, para el correo electrónico o para prácticamente cualquier sistema moderno se puede activar ese segundo factor de autenticación. Pues Pablo Corona, vicepresidente adjunto del Comité de Ciberseguridad de la Asociación de Internet MX. Fue un gusto platicar contigo. Muchísimas gracias por la entrevista. Muy buenas tardes. Muchas gracias, un placer. Igualmente, hasta pronto.